Buenas y bienvenidos a otro episodio de esta hermosa serie llamada Vainitas en 5 minutos, en la cual les hablamos de sucesos de la historia contemporánea que se los vamos a resumir en 5 minuticos para que lo escuchen de camino al bus, de camino al alimentador o en el Transmilenio. Disfrútenlo. El día de hoy vamos a hablar de la séptima papeleta. Para esto tenemos que remontarnos a lo que es la mitad de la década de los 80, en la cual recordemos que, por ejemplo, digamos, para el 85, apenas plena mitad, fue la toma del Palacio de Justicia y una semana después fue la catástrofe de Armero. Entonces eran tiempos donde, por ejemplo, en Latinoamérica estábamos viviendo lo que era bueno, nosotros no, pero se sabía que estábamos viviendo lo que era la guerra de las Malvinas, estábamos viviendo la caída y los movimientos como se estaban adaptando al final de las soberanías, al final de las dictaduras. Y el contexto de Colombia no era tan distinto, aunque para ese tiempo estábamos disputando los problemas de la guerra del narcotráfico. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y el problema para ese tiempo no era que estuviéramos mal de gobierno. El problema era que la guerra del narcotráfico tenía a la política doblegada a su favor. La policía era corrupta, la política siempre salía a favor de los narcotraficantes y el país se respiraba un ambiente de desesperanza e impotencia, como que nada iba a tener esperanza y el país al final iba a determinarse en un narcoestado. Sin embargo, el presidente Virgilio Barco, el cual recordemos que su mandato fue del 86 al 90. El tipo intentó muchísimas veces instaurar una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, que recordemos que es la asamblea que se encarga de gestionar las constituciones políticas. Intentó instaurarla, pero le faltó esa fuerza, le faltó ese empeño, le faltó ese empujito para que la gente dijera, uy, el viejo sabe por dónde va, esto es lo que necesitamos. Y sin embargo, mucha gente empieza a morir. Mucha gente importante muere. Muere Alfonso Cano en el 86 a manos de Pablo Escobar y pasa algo. Para el año de 1989 asesina a Gana Galán. Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Asesinan a Galán y eso es un baldado de agua fría para todo el mundo. Porque recordemos que las elecciones de los 90 fueron las primeras elecciones donde el M-19 participó. Su candidato era el conocido caballero Navarro Wolf. Y el hecho de que Galán fuera asesinado hizo que que muchísimos jóvenes, tanto militantes como no, participaron en lo que se conoció como la Marcha del Silencio, que fue un 25 de agosto del mismo año del 89. Y esto movió tanto, este movimiento que nació de los estudiantes fue tan grande que universidades como los Andes, la Industrial de Santander, el Rosario, el Externado, la Distrital, la Central, todas empezaron a participar de la mano de los medios de comunicación para decirle a la gente, miren, esto ya es suficiente, necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. Y con esto desembarcan un sinfín de movimientos para evitar que el narcotráfico siguiera montando los monos, que es la manera de sabotear el proyecto de la Nacional Constituyente. Y se empieza a instaurar lo que es la participación de la séptima papeleta. Recordemos que esto era ilegal, según la Constitución del 86. Pero, sin importar los inconvenientes que tuvo, al final se logró sostener. Al final César Gaviria tuvo que decir, la verdad es que necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia para actualizar la que ya tenemos hace más de 100 años. Y párenle bolas que el 4 de julio del 91 la Constitución Política ve la luz. Nace la Constitución Política del año 91 y esto abre un panorama totalmente distinto para la cultura y la sociedad colombiana. Porque por un lado, el problema de la guerra de narcotráfico ya puede tratarse. Ya puede verse una luz al final del túnel después de tanto tiempo de sufrimiento y tanto tiempo de incertidumbre y desesperanza. Y también culturalmente, la Constitución Política, aunque no de toda manera, porque los tiempos han cambiado, para ese entonces cubría
la mayoría de ámbitos culturales, sociales, étnicos, que aquejaban a la gente y que de cierta manera volvía al país de una manera muy sesgada. Y este no es el fin. A día de hoy todavía se habla de generar una constituyente para arreglar todos esos problemas fiscales y económicos. Sin embargo, eso es arena de otro costal, de la cual hablaremos en un siguiente episodio. Y bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido hoy, junto a los movimientos estudiantiles, junto a la esperanza de la gente colombiana que soñó en algún momento que esta guerra acabara, es todo por nuestro episodio del día de hoy. Muchas gracias y espero que nos sintonicen en una nueva emisión. Hasta luego.